buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida una vez más a El Acento. Hoy martes 28 de septiembre del 2021, ya sabe usted, estamos en All In Can TV, la mejor televisora por streaming de este país y de otras galaxias. All In Can TV, recuerden ustedes, OLLINKAN TV, All In Can TV, así como está en sus pantallas. No se olviden, sintonícenos siempre, All In Can TV, con la mejor programación. Y recuerden ustedes que estamos ya en Vive el Futuro. Vive el Futuro, nuestro patrocinador de la televisora Total Play, que le ofrece a usted una serie de beneficios adicionales a su suscripción. Vive el Futuro con Total Play. Son 4 meses gratis con todos los canales de que tiene la Total Play, y el doble de megas por 4 meses. 55 27 24 99 49. Suscríbase ya a Total Play. En casa tenemos Total Play, Claudia Luna tiene el Total Play, Adao Arellano tiene Total Play, todos tenemos Total Play, todo México, vámonos a Total Play. Y ya está en la línea telefónica como cada martes, en vivo completamente, desde el otro lado del mundo, allá en España, nuestra querida y admirada escritora, poeta, economista, analista internacional, analista de la geopolítica, no solamente hace análisis internacional, sino de la geopolítica. Acaba de ser publicado su libro de poesía que se llama Ámbar. Recuerde usted, Ámbar. Comuníquese con Claudia Luna a través de su Facebook, Claudia Luna Palencia, por inbox, por si usted quiere recibir con la firma autógrafa de la autora el libro de poesías. Y en Amazon encuentra usted todavía El Club de la Naftalina, la primer novela de esta gran escritora mexicana que triunfa allá en Europa, no solo como periodista y economista, sino como escritora. Bienvenida, Claudia Luna. Y bueno, pues termina la era Merkel. ¿Qué nos dices, qué nos platicas de este fin de la era Merkel? Y ahora a ver cómo le va al mundo y cómo le va a Alemania, sobre todo. Claro, pues 16 años al frente de Alemania, la canciller Angela Merkel, considerada aquí en Europa, bueno, un monolito, ¿no? Realmente se le tiene una profunda admiración, querido Jesús, amigos del Acento. Se le tiene muy bien valorada a Merkel, no nada más adentro de Alemania, sino fuera de las fronteras de Alemania. Es una de las políticas más respetadas. Ha sabido marcar su propia personalidad, porque en un momento se le llegó a comparar con la entonces también dama de hierro, te acordarás, Margaret Thatcher. Sí, claro. Esta primera ministra británica, no se le llegó a comparar en sus inicios a Merkel con ella, pero Merkel ha marcado totalmente una distancia no solo en personalidad, sino en decisiones, sino en su forma de hacer gobierno. Una persona austera en su vida personal, austera en su vida familiar, una persona austera también en su visión de cómo gobernar. De hecho, Merkel es la única política, lo estaba viendo en las encuestas, que se va a retirar con la popularidad, su índice de popularidad, Jesús, intacto. Se va a retirar Merkel con el 66% de índice de popularidad. Es más popular ella que todos los candidatos que contendieron ahora a estas elecciones en Alemania para ver quién logra ser el sucesor de Merkel, el nuevo canciller. Es más popular ella que, pues de hecho, el candidato socialdemócrata Scholz, que es el que ha aventajado, ¿no?, un poquitín en los resultados electorales a su contrincante más cercano, el conservador Laschet, que es el que pues obviamente pertenece a la misma familia política de Merkel, ¿no?, la CDU. Y Merkel se va a ir, como te digo, pues muy bien valorada. Desde luego que deja un profundo vacío, porque ella ha sido un timonel muy importante aquí en la Unión Europea, en los momentos más difíciles que ha vivido la Unión Europea.
con la crisis de los inmigrantes sirios que llegaron a colapsar pues las puertas para entrar hacia la Unión Europea, hacia Europa, ¿no? Una Europa que no siempre es solidaria, que no siempre es lo humana que se quisiera que fuera, una Merkel a la que le tocó también pues en primera instancia la grave crisis económica que sucedió desde 2008, esa crisis de los subprime en Estados Unidos, ¿no? Que por supuesto pues contagió a buena parte del mundo, sobre todo a Europa. La Unión Europea ha tardado 10 años en salir del efecto de esa crisis financiera desatada desde Estados Unidos para el resto del mundo, y lo hemos hecho aquí en Europa pues con unas políticas de austeridad muy profundas. Merkel ha sido artífice importante también para evitar el colapso de Grecia, ¿no? Recordarás cuando Grecia estaba al borde del impago, de hecho amenazaba con abandonar el euro, y Merkel estuvo ahí, ¿no? Conciliando entre todos los países miembros para que le dieran un paquete de rescate a los griegos a cambio pues de una serie de políticas, pero fundamentalmente para evitar el colapso del euro. Europa, este concepto de la Europa unida, de la Unión Europea, de los 27, porque eso es algo importante. Cuando Merkel comenzó su andadura al frente del gobierno de Alemania hace 16 años, había 28 países miembros de la Unión Europea, y ahora Merkel se va con 27 países miembros de la Unión Europea, porque Reino Unido ha decidido, como bien lo sabemos, pues ese famoso referéndum del Brexit que culminó, ¿verdad?, pues con definitivamente el agrio divorcio entre los británicos y el resto de la Unión Europea. Dicen las malas lenguas que el Brexit lo detonó precisamente Angela Merkel, cuando Merkel pretendió imponerle una política migratoria de cupos para recibir y repartirse a un montón de millones de sirios que estaban llegando a la Unión Europea. Alemania ha acogido a casi 1 millón de ellos, y quería Merkel, lo pretendió, bueno, pues que se repartieran, ¿no?, los sirios entre los 28 en ese momento países miembros de la Unión Europea, y fue ahí cuando los británicos con David Cameron dijeron: vamos a hacer el referéndum porque nosotros queremos tener nuestra propia política de autodeterminación, sin aceptar ningún tipo, ¿no?, de cupo migratorio. Al parecer ese fue uno de los detonantes. Se va Merkel y deja pues a una Alemania con una amenaza neonazi, ¿no? Deja a Alemania pues con el fantasma de Hitler, que no está del todo muerto. Se va Merkel y deja también, bueno, pues en el aire lo que va a pasar entre las relaciones de Alemania y Rusia, con esos gasoductos, el Nord Stream 2 que ahora se está construyendo desde Rusia para pasar por debajo del mar, esas tuberías para conectarse con Alemania y surtir desde Rusia pues el gas que necesita no solo Alemania, sino el resto de la Unión Europea para poder soportar estos largos inviernos, y que son unos gasoductos que pues por supuesto no pasan por Ucrania, lo cual pues hace que los ucranianos se sientan pues bastante pues dañados, porque al no pasar por ahí el gas pues no se le paga ningún derecho de suelo a los ucranianos, que es un ingreso importante para ellos. Está ahí Alemania. No han sido años económicamente fáciles para Alemania. Estos 16 años Alemania ha tenido crecimientos erráticos, crecimientos escasos, crecimientos marginales, pero bueno, se ha tratado con Merkel sobre todo pues de darle a la juventud alas de futuro. Dicen que esos mini jobs, para los cuales son la fórmula que Alemania ha dado como respuesta para los jóvenes universitarios, de darles empleo por sueldos de 450 euros, por jornadas de 4 o 5 horas diarias, pues han sido la fórmula
que ha evitado el que Alemania pues tenga una mayor eclosión social, sobre todo de miseria y de marginación. No hay políticos perfectos, querido Jesús, no hay el político o la política todopoderoso, el político que no haya cometido ningún error, el político que digamos, me encanta todo lo que ha hecho. Merkel tiene sus claroscuros, pero en su caso son más los claros que los oscuros. Se va una grande de la política, siempre mesurada, siempre conciliadora, pero impositiva. Le gustaba conciliar, pero Merkel tiene un carácter impositivo, eso hay que señalarlo. Yo mi admiración y mi respeto para pues una política que ha marcado una época, no solo en Alemania, sino también en la Unión Europea. Caray, qué bien se siente escuchar la admiración por una política, porque normalmente cuando hablamos de políticos o políticas, normalmente no hay mucha admiración que digamos, pero en este caso Angela Merkel ha generado estos maravillosos sentimientos, estos sentires de admiración, no solo como tú, sino como yo y muchas otras personas. Ojalá hubiera muchas Angelas Merkel o Ángelas Merkel en todo el mundo, ojalá, porque la política tendría otro sentido. Y lo que siempre ha sostenido el acento, la política no es cosa de hombres o mujeres, la política es cosa de racionalidad, es cosa de buenas intenciones. Angela Merkel la tuvo, y bueno, pues 16 años. Correcto. Querida Claudia Luna Palencia, ¿dónde podemos seguirte? Claro que sí, @Claudia Luna Pales, mi cuenta de Twitter, y bueno, si ponen en internet Claudia Luna Palencia, ahí vienen todas las todos los sitios donde participo, el acento obviamente, la revista Vértigo de la que soy corresponsal, W Radio también de la que soy corresponsal, estoy en la revista de Seguridad y Defensa de Carlos Ramírez, estoy en Tribuna 98.7 de Puebla, y bueno, participando en diversos sitios, escribiendo mi columna por La Espiral. Y bueno, muchas gracias, querido Jesús, como siempre, por tu afecto, y un abrazo para todos mis amigos del acento. Te mandamos un cálido, fuerte abrazo a ti y a tus críos, con los mejores deseos de que siempre, siempre estén bien, felices y sanos. Igualmente, cuídense mucho, por favor, un abrazo para todos. Hasta un abrazo a Claudia Luna Palencia. Y de España gracias. Nos venimos a la Ciudad de México, vamos a hablar con el maestro Arturo Suárez, que como ustedes saben, mi querido Adao, se ha puesto el agua a hervir con lo del CONACYT, que si hicieron, que si no hicieron, que si transaron, que si no transaron. Lo cierto es que hasta hoy no existe un elemento de prueba que haga constatar con toda claridad, pues que sí, cometieron ilícitos, hasta aparentemente, y lo que han dicho los 31... Se me va a aparecer el viejito, sí, ahorita. Hasta ahorita lo único que ha habido pues es lo que el decir del fiscal y lo que dice el ciudadano presidente. Los dos muy rencorosos, tanto el fiscal como el señor López, el ciudadano presidente, personas muy rencorosas. Y bueno, los científicos de la CONACYT pues no estuvieron muy de acuerdo con el plagio del fiscal general de la República, y tampoco están muy contentos con la inclusión en el Sistema Nacional de Investigadores de la señora esposa del ciudadano presidente. De ello vamos a hablar, de esta persecución que se está dando en CONACYT, con el maestro Arturo Suárez, director del semanario Impar. Querido Arturo, buenas tardes. Bueno, estamos teniendo aquí un problema de comunicación con el maestro Arturo Suárez. Vamos a ver, si no, para irnos al siguiente. ¿Y ustedes cómo están allá en casa? ¿Cómo la están pasando? Nos digan que están comiendo. Que nos digan que están comiendo, para que me dé envidia. Maestro Arturo Suárez, ¿cómo estás? Bueno. Maestro. Ya te escuchamos. A ver, espérame, es que no te escuchamos acá. Yo te escucho, pero no te escuchamos en la estación. A ver. Muy bien. Aquí estamos, doctor. Un saludo a ti y al auditorio. Yo no sé si ya me tengan ahí. Perfectamente bien. Pues mira, una tarde complicada en la Ciudad de México por la marcha
feminista, mucho tráfico aquí en Paseo de la Reforma, donde estoy, pero el tema es el que tú me estabas comentando, que es esta persecución hacia un grupo de científicos, 31 científicos que están puestos en la mira de la Fiscalía General de la República, con un fiscal que recibe línea, por supuesto, desde la Presidencia de la República, aunque se diga lo contrario, querido doctor. Dice el presidente de la República que Alejandro Gertz Manero pues es completamente autónomo, pero sabemos que eso pues es una mentira más del presidente de la República. Y hoy tendríamos que estar hablando quizá de algunos otros temas, pero fíjate, tiene que ver mucho con la visita de la semana pasada, porque así comenzó la persecución en Venezuela y así comenzó la persecución en Perú y en otras partes donde tienen dictadores, y que López Obrador estaba muy contento con ellos la semana pasada en esta reunión de la CELAC. Inclusive estuvo por ahí el presidente Díaz-Canel en un día de libertad para los mexicanos, de conmemoración del grito de independencia después de esta parada militar, y resulta que estaba ahí junto a él uno de partícipe de esta dictadura. Pero lo que concierne a estos científicos, la verdad es que cuesta muchísimo trabajo acceder a una beca CONACYT. Es una vida de esfuerzo, doctor. Yo lo he visto, conozco la historia de por lo menos 3 científicos que han dejado pues alma, vida y corazón, como se dice, en su carrera, y tuvieron que apostarle los primeros años, ir a la universidad, trabajar al mismo tiempo, estar en el Politécnico, que es muy exigente y muy demandante, después hacer una maestría, después buscar un doctorado fuera del país, hacer un postdoctorado y luego pues trabajar en circunstancias ahí medio raras, mantenerse en este sistema de becas, que no, insisto, no es fácil porque se necesita un gran nivel, pero eso no le importa a la 4T, a ellos solamente les importa la parte política. Esto de la ciencia aplicada es pues una tontería. Significa que solamente aquellos que sean científicos y que tengan un proyecto afín a la 4T van a poder acceder a estas becas y estos apoyos, y están dejando de lado lo que es la ciencia básica, es decir, el origen de la ciencia, preguntarse el porqué de las cosas, lo más básico, para después poder pasar a otra cosa, que entonces sí podría ser ciencia aplicada. Pero esto, pues evidentemente a los de la 4T no les interesa, son ignorantes en muchos de estos temas, no quisieran o no quieren que la gente tenga acceso a la educación, aunque en el discurso se diga otra cosa, pero eso sí, vemos a algunos de estos personajes pues que tienen acceso a estas becas ya, y algunos de tiempo atrás cuestionaron a la jefa de gobierno precisamente porque su hija es partícipe de estas becas, el asunto de el procurador, en este caso del fiscal, que se busca procurar justicia para heredar. Pero el asunto ahí con él es que tiene por lo menos 10 años buscando que le den un nivel 3 de investigador, y la gente que conoce de investigación nos dice que simple y sencillamente sus investigaciones, su carrera como académico y como estudiante, pues no le da para tener un nivel 3 de investigador, lo mismo que pues a la primera dama de este país. En fin, aquí el asunto también radica en esta persecución, en un mandato del presidente, o quizás hasta de la consorte del presidente, pero volvemos a decirlo, doctor, en este país se está convirtiendo en que todo mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y es que nadie está negando que se pudieran hacer investigaciones, que se hagan las investigaciones, pero la instancia que la tiene que hacer, y no por mandato del presidente de la República, porque esto es meramente político, doctor. Qué lamentable que estemos hablando en el siglo XXI y que estemos hablando de la elección democrática en México más votada en la historia moderna de México, estemos hablando de estos tiempos ancestrales, de estos tiempos dictatoriales, como si estuviésemos hablando de Porfirio Díaz, como si estuviésemos hablando de otras épocas y no de una época moderna, en donde la justicia, la impartición de justicia tendría que darse de manera correcta, y no como ahora a capricho del presidente, de su esposa y de el fiscal, que no es más que un obediente siervo de Andrés Manuel.
y lamentablemente tanto que han criticado a Fox y a Martita, y hoy resulta que Andrés y Betty pues son la pareja del momento, porque ella influye mucho allá en Palacio Nacional. Es también, tiene una esclava en Claudia Sheinbaum, que quitó a Cristóbal Colón. Ahí está, mira su carita de inocente, el señor presidente. Pero digo, Claudia Sheinbaum quitó a Cristóbal Colón no por una voluntad de ella, sino porque se lo pidió la esposa del presidente. No solo hay indicios, hay evidencias de que así fue, y que es la esposa del presidente la que trae este rollito de yo no estoy en contra de reconocer a los pueblos originarios, a las etnias, a los indígenas, de ninguna manera, que no se me malinterprete, estoy a favor de ello. De lo que no estoy a favor es de tergiversar la historia como lo pretende hacer la señora Gutiérrez, de tal forma en el que ella lo único que quiere es demostrar que es una intelectual. Ya le dijo a Mario Vargas Llosa que nos puede gustar o no Vargas Llosa, pero es un premio Nobel de literatura, y decirle que se ponga a leer, la señora ya perdió el piso, ya perdió completamente la dimensión. El presidente sale a revictimizar y a reinsultar a su esposa en algo sin sentido, en algo poco caballeroso, en algo verdaderamente lamentable. Si el tuit era lamentable, Andrés Manuel se vio todavía más lamentable. Y luego ayer en estos 200 años de la independencia mexicana, el señor ahí en su fiesta para él solo, sus 15 años dirían en el barrio, con taquitos al pastor, ya nomás faltó que fuera el Carlangas y ¿cuántos van a hacer mi reina? Cabecita, le metemos su cilantrito y faltó el Víctor, tururú. Caray, maestro, qué lamentable hablar en estos momentos de estas cosas y no de lo que realmente importa. Los chicos de 18 años ya tendrán que registrarse forzosamente en el Registro Federal de Causantes, es decir, ya nadie se podrá escapar de pagar impuestos, ni siquiera los chavos de 18 años. A doña Chencha, ¿qué hace las tandas? La de las tandas, la de las quecas. ¿Cómo ves, maestro Arturo? No, la verdad es que es terrible lo que estamos viendo, doctor, y yo solamente como colofón te diría una cosa. Hablabas tú de Porfirio Díaz, el porfiriato. Allá había una promesa precisamente de modernidad. Aquí no tenemos absolutamente nada. Si por estos fuera estuviéramos en el oscurantismo o en la baja edad media, querido doctor. Y allá nos están llevando. Tus redes sociales, querido Arturo. Me encuentran ahí en Facebook como Arturo Suárez, en Twitter me encuentran como @Arturo Suárez, igual en Instagram @Arturo Suárez _ ahí está también Impar para la gente que nos quiera leer. Y el próximo martes 5 de octubre vamos a contar con una charla tuya especial. Voy a entrevistar a Mariana Moguel Robles, la hija de Rosario Robles. Vamos a hablar de Rosario, vamos a hablar de este proceso que se le está siguiendo, y al final de la entrevista platicaremos contigo y con la criminóloga Mariana Guerrero para ver cuáles son las conclusiones de esa entrevista, qué es lo que ustedes nos pueden aportar, lo que ustedes nos puedan aportar para entender esto que está sucediendo en torno a la estafa maestra. Pues un gusto, doctor, ahí vamos a estar para analizar lo que diga pues este personaje importante, sobre todo saber si se trata de una venganza o se trata realmente de un acto de justicia. Veremos, querido doctor. Ahí lo veremos. Maestro Arturo Suárez, un fuerte abrazo. Abrazo, saludos al auditorio. Muchas gracias, el maestro Arturo Suárez, director de la revista Impar. Y ahora nos vamos a otro tema que nos debe preocupar mucho: el incremento de los suicidios en los adolescentes y en los niños y adolescentes. Es terrible. De esto vamos a platicar con el doctor Alejandro Águila. Él es un especialista en temas de suicidología. El doctor Alejandro Águila es un personaje muy importante para hablar del tema de los suicidios en México. Y si él nos dice, si él va a tocar el tema del incremento de los suicidios en los niños y los adolescentes, es porque debemos poner atención en algo que es fundamental. ¿Por qué o qué es lo que está pasando? Querido doctor Alejandro Águila, presidente de la Red Mundial de Suicidólogos y presidente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Asociación Civil,
Te escuchamos con atención en este tema que nos debe preocupar y ocupar, el incremento de suicidios en niños y adolescentes. ¿Qué tal, estimado Jesús? Pues muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que tenemos que hablar de este tema que parece oculto, parece que no se ve, parece que no existe. Sin embargo, sabemos que el incremento de suicidios se ha ido dando exponencialmente a partir de 1995, que el INEGI entró en México el número de casos. Lo más reciente y debe preocuparnos es que debido al COVID tenemos el registro por parte de la Secretaría de Salud, el 20% de personas que intentaron quitarse la vida con esta condición del COVID. Pero dentro de esta población, los niños son los más vulnerables. Aquí es importante mencionar que este sector de la población, que estaríamos hablando de menores de 12 años, se está dando cada vez con mayor intensidad debido a 3 circunstancias. La primera de ellas, el niño se siente responsable de todo lo que ocurre en su entorno. Sabemos que son como esponjas muy sensibles, absorben todo lo que ocurre en el entorno, pero tienen menos recursos para las soluciones. Entonces consideran que si ellos son el problema, desaparecer es una solución. Aquí hay que agregar la forma en cómo el niño percibe la muerte. Normalmente los niños menores de 6 años perciben la muerte como algo reversible, así como en las caricaturas, en donde el coyote cae, pero pues en el siguiente capítulo nada más se sacude y continúa viviendo. Cuando es mayor de 6 años a los 12, perciben la muerte como estar en otro lado, pero que de alguna forma pueden estar presentes, estar viendo lo que ocurre en el entorno. Entonces conciben ser como ángeles, o estar en el cielo, estar con Dios, pero no como algo definitivo. Por ello es importante que cuando un niño intenta quitarse la vida, tenga consciente de que esto es algo definitivo. El intento de suicidio normalmente en los niños es a través del ahorcamiento, a través de la ingesta de pastillas y medicamentos que tenemos muchas veces en casa, descuidados y que pueden tener acceso porque como adultos no nos protegemos y no nos protegemos teniendo estos medicamentos resguardados bajo llave. Es un consejo que damos a todo el auditorio. Siempre se debe tener en cuidado todos los medicamentos porque aunque sean aspirinas, estos son peligrosos y los niños los consumen pensando que de esta forma pueden dormir o estar ausentes de los problemas que viven. El tercer método que normalmente utiliza el niño es aventarse de un precipicio. Entonces, por eso la preocupación de que el niño pues no se suba solo a las azoteas o no esté como estos niños temerarios en las bardas, porque todo ese tipo de situaciones pueden tener en riesgo a nuestros menores. Cuando hablamos de esta preocupación del incremento de suicidios es porque lo estamos viendo en consulta, porque las estadísticas nos lo están mencionando, y sabemos que estas nuevas generaciones tienen más relación y más vínculo con la muerte y con el tema del suicidio que lo que vivimos en estas generaciones. Hoy en día el niño sabe de la muerte a través de los videojuegos, sabe de la muerte a través de estos famosos retos que muchas veces se comparten en diversas redes sociales, y también hay a través del internet la posibilidad de que si no hay vigilancia por parte del adulto, pues el niño empiece a buscar cosas respecto al muerte y genera un morbo y genera un interés y una preocupación. Entonces empiezan a buscar a través de el internet en sitios que no son adecuados, en lugares donde no están bien informados y sobre todo imágenes y cosas que no son sanos y adecuados para los niños en esas edades. Nos han informado que en menos de 10 años los casos de niños y niñas que decidieron quitarse la vida se quintuplicaron. Jesús, es exactamente cierto, quintuplicaron. En el 2018 se contabilizaron 641 muertes de este tipo de bebés de edad, y la primera causa es el conflicto o los conflictos familiares. Es decir, papá, mamá se pelean, el niño se percibe como el que ha generado todos estos conflictos y es porque él decide mejor ya no estar, ya no existir. Insisto, con esta condición de
no puedo solucionar, no puedo acabar con el problema, y entonces el problema soy yo y por ello me desaparezco. Aquí la indicación, la sugerencia siempre es: cuidemos lo que ven nuestros hijos en internet. 2, siempre cuando hay un conflicto familiar o haya una discordia, alguna condición, es importante que el niño no esté presente. El niño percibe todo esto de forma muy amenazante. Recordemos que el mundo del niño es el hogar y tampoco tiene soluciones, salidas para resolver esto que está viendo, que está padeciendo, pero que no sabe cómo resolver. Y segundo, el adulto siempre acompaña al niño cuando está en una situación de crisis, de llanto, de que se siente mal o que reprobó en la escuela o que lo regañaron. Es decir, llevarlos a ser resolutivos ante los conflictos, y de esta forma el niño sabrá que ante crisis hay soluciones. El tercer punto, y muy importante, que también es que el niño tenga una vida sana, una vida integral, equilibrada. Sabemos por estadísticas que el niño está pasando de 10 a 12 horas diarias con los dispositivos. Entonces, deja de tener vida social, deja de jugar, deja de tener actividades culturales, deportivas e inclusive recreativas, y todo esto lo lleva a centrarse únicamente a través de los dispositivos, y ahí está su vida, ahí está metida su vida. Entonces, no sabemos qué es lo que están viendo, no sabemos con qué se relacionan, y todo esto pone en riesgo a nuestros menores. Es necesario y es importante mencionar que un niño que tiene una vida integral, una vida sana, equilibrada, que va a la escuela, pero que también hace deporte, que también se va con sus amigos, que tiene otro tipo de actividades, es un niño que va a ser un niño más creativo, productivo. Los tips que siempre les dan papás: el niño no está pudiendo dormir bien, no está comiendo bien, baja de peso, no está rindiendo en la escuela, son los signos rojos que debemos de percibir para identificar que el niño está en peligro, que no le está pasando bien y que por supuesto su vida no le está protegiendo, no le está cuidando. Si tenemos estos puntos rojos de alerta pendientes, sabremos que es necesario que el niño y a la familia acuda a terapia. Normalmente cuando llegan a consulta con nosotros, en el Panamericano, hacemos una valoración integral y los padres son parte esencial e importante en los tratamientos de los menores, Jesús. Fíjate, qué importante lo que nos estás diciendo, querido doctor Águila, sobre todo porque muchas veces los papás nos preguntan qué hacer. Bueno, pues ya saben qué hacer, acudan a los expertos, a los profesionales, a los que atienden la salud. Si usted ve que su hijo está deteriorado en su estado de ánimo, no trate de adivinar, mejor busque el apoyo profesional. ¿No es así, doctor? Por supuesto, y es necesario valorar al menor cuando estos síntomas ya llevan más de 2 semanas de estarse presentando, con irritabilidad, enojo, que no come bien, que no está durmiendo bien, que tiene bajo rendimiento. Son signos que nos deben poner cerca. Hay que valorar qué está ocurriendo en el menor y en la familia, en el entorno, para que podamos encontrar salidas y soluciones. El niño se carga mucho de tensión, no sabe cómo sacarla. Recordemos que el adulto a veces tiene las salidas falsas: el alcoholismo, las drogas, la violencia y otras conductas no sanas. Lo puede sacar. El niño es bien la esponja que está absorbiendo todo lo que ocurre en su entorno, y por ello necesitamos ayudarle a sacar toda esa problemática y esa tensión, y a diferenciar qué sí le compete al niño y qué no. De esta forma el niño se irá deslindando de todas las situaciones que no están en sus manos atender y ver, y lo descargaremos de angustia y de tensión. Querido doctor Águila, como siempre una cátedra en pocos minutos. Tus redes sociales, a dónde podemos comunicarnos contigo si alguien de la audiencia necesita el auxilio de ti, de tu grupo de suicidólogos, los mejores de México y de América. Yo te pido que nos des los números y las redes donde podemos estar en contacto contigo. Con muchísimo gusto, Jesús. Gracias por comentarlo. Somos un equipo multidisciplinario. Sí se requiere a veces
el psiquiatra para medicamentos, a veces el tanatólogo para cuestiones de duelo, el terapeuta familiar para ver esta dinámica, y nos pueden encontrar al 55 46 31 3307 y en nuestra página, que ahí están todos nuestros datos para que nos puedan conocer, es www.suicidología.com.mx y nos encuentran en todas las redes como Suicidología, estimado Jesús. Querido doctor, te agradezco mucho, feliz semana, un fuerte abrazo. Para ti otro igual, cuídate mucho. Muchas gracias. Ahora, este tema tan importante del incremento de los suicidios, nos vamos a Miami, vamos a platicar con Juan Shein acerca de lo que está pasando. Mandan saludos, doctor. Ah, los saludos, mi querido Adao, perdón, los saludos. ¿Qué pasó? Ya no, se está olvidando de la gente. Que No, soy un desastre. Domingo Martínez Carrera nos manda saludos. Hasta España, un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Domingo Martínez Carrera. No se te oye, ¿eh? No te estamos oyendo. No te oímos, parecía que estabas rezando, compadre. Traigo acá el chicharín. A ver ahí. Eso, ya se oye. ¿No? Sí. Repito el saludo. Sí, por favor, los saludos, y ya está Juan Shein en la línea, pero primero los saludos. Buenas noches desde España y a Jesús Corona y a todo el equipo de producción por su excelente labor. Gracias, Domingo, abrazo hasta España, con todo mi cariño y con toda la fuerza del equipo para que pronto te recuperes al 100% tu salud. ¿Quién más? Nos manda también saludos Héctor Plasencia Mirabal. Saludos, hermano querido, excelente programa. Te aplaudo. Mi querido Héctor, un fuerte abrazo, maestro, te quiero, te admiro. Nos manda también saludos Patty Robinson. Es refrescante escuchar gente tan inteligente. Felicitaciones. Gracias, Patty Robinson, muchas gracias. Nos manda también saludos Karina Ordóñez. Nos manda saludos desde Querétaro. Saludos hasta Querétaro, Karina Ordóñez. Y por acá en el WhatsApp del programa 55 74 78 78 13. Cinta Galán desde España, allá en Barcelona. Andrea Filipa en la Roma, pero no en la colonia, allá en Roma, Italia. Carlos Romo en Puebla, Andrés Dos Santos de Tlaxcala y Antonio Morales de Tlalpan. Querido Juan Shein, qué gusto saludarte y reencontrarnos en esta tarde de martes 28 aquí en El Acento. Vamos a platicar acerca de la cancelación del Blinden y el resumen que nos tienes de la entrevista de Julen Rementería. Te escuchamos con atención, querido Juan Shein, allá en Miami. Mi querido doctor Jesús Corona, un gusto saludarte, tremendo gusto saludarte a ti, al auditorio, hasta allá, hasta nuestro México lindo y querido. Un placer, como siempre, saludarte. Aquel país, mi país que extraño, querido Jesús, no sé si tú sabes, pero fíjate que aquí en Miami, donde yo me encuentro, te podría yo certificar que está la peor comida mexicana en los Estados Unidos. Ya me imagino. Esto lo he corroborado en varias ocasiones, así que lamentablemente, querido Jesús, me tengo que aguantar hasta que voy de visita a mi tierra, o de plano pues buscar comida cubana, peruana o cualquier otra cosa, que no está mal tampoco, pero a veces extraña lo bueno. No, bueno, ni hablar. Sí, Miami tiene fama la comida mexicana de ser muy mala, sí. Coincido contigo, además, yo he estado en Miami y me han invitado a comer comida mexicana para halagarme, o comida española para halagarme en esto de la doble nacionalidad, y la verdad es que prefiero comer cubana o peruana o tiquintuense, pero bueno, en fin. Fíjate que ayer, precisamente, querido Jesús, en una comida, precisamente degustando una mala comida mexicana, tuve el gusto de saludar a un buen amigo que tenía tiempo de no verlo, un buen amigo de México que estaba de visita, y conversando un poco, hablábamos de nuestro querido país, de nuestra tierra, de lo que se extraña la tierra cuando se está en el extranjero, y de cómo México se ha convertido, querido Jesús, en el país donde tienes que ser de la 4T para hacer lo que tú quieras. Es decir, el aspiracionismo el día ha cambiado al punto de que pues ahora la aspiración es ser de la 4T hasta para que te den una beca, ¿no? Claro, ahí está la hija de Imas. Entonces increíblemente nos hemos transformado, querido Jesús, en un país en donde si a mí me hubieran dicho lo que México es el día de hoy, hace 3 años, yo no lo hubiera creído.
yo estoy seguro que mucha gente no lo hubiera creído. Incluso la gente, yo te diría que hasta los que votaron por el propio López Obrador. Vimos una ceremonia, querido Jesús, de la consolidación de independencia que pareció, no te sé decir si fue una mezcla de parque temático chafa, es decir, un Six Flags cualquiera, pero con un lamentable escenario en donde vemos un templete donde estuvo el presidente López Obrador rodeado de distinguidos invitados, y quiero decir que no tengo nada contra la gente de Belice, pero yo nunca había visto a un presidente mexicano hablar tan preponderantemente de Belice, que es uno de los 3 países con los que México tiene frontera. Uno de ellos es Guatemala, el otro Belice y el otro Estados Unidos. Y donde vimos el discurso de un presidente Biden, querido Jesús, que yo vi varios mensajes. Tú sabes que a veces dicen que el fondo está en las formas. Claro. Entonces, vimos un discurso del presidente Biden muy curioso, fíjate. En primer lugar, Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, cancela a última hora un discurso de Biden en donde en ningún momento se refiere al presidente mexicano. Biden, dentro de su caballerosidad o ecuanimidad, habla de la amistad con el pueblo mexicano, elogia el trabajo del pueblo mexicano, etcétera, pero nunca se refiere en absoluto en su discurso al presidente. Y esto, querido Jesús, es porque tenemos un presidente que yo diría que es un descerebrado, con todo el respeto, o solamente un descerebrado puede pensar que un doble discurso como el que ha tenido el gobierno de México funcionaría a estas alturas y en pleno siglo XXI. No sé por qué, pero por alguna razón hay una parte donde los cables del cerebro de nuestro presidente y los que lo rodean están desconectados y piensan que lo que hace la mano no lo va a ver la atrás. O como dice ese refrán, el que a 2 amos sirve, a uno le queda mal. Cierto. Tú fíjate la insistencia por dinamitar, querido Jesús, los puentes de la relación de México con Estados Unidos. Yo no recuerdo, desde que tengo uso de razón, no recuerdo una relación tan fría ni tan congelada con los Estados Unidos. No te puedo decir de la época de Echeverría, porque yo todavía era muy niño en aquel entonces, pero los presidentes siempre han mantenido una relación por lo menos cordial con los Estados Unidos, porque siempre ha convenido y porque es el vecino con el que tienes más de 3,000 kilómetros de frontera al norte, y porque tu frontera está con tu socio principal, con quien tienes el 85% de las transacciones de tu economía y de tus exportaciones, querido Jesús, y con quien tienes la mayor cantidad de mexicanos que viven en el extranjero, y con quien tienes el corredor que recibe más remesas en todo el mundo. Yo no creo, querido Jesús, a no ser que yo esté equivocado, y te lo pregunto a ti con todo el respeto y la experiencia que tienes, yo no creo que esto pueda suceder o duplicarse con Rusia, con China o con Cuba o con Venezuela. No, de ninguna manera. Y entonces pasamos a no entender por qué dinamitar esos puentes y por qué tener un tan mal timing, querido Jesús, para poder dinamitar los puentes con Estados Unidos de una manera tan burda, tan chafa, pensando que haciendo una relación con Rusia puedes tener el poder de la protección, y fomentando tu relación con China puedes tener el poder de esa protección y ese cobijo comercial y financiero que necesitas. Ni China está en su mejor momento, ni Rusia está en un momento en el que se va a poder meter o va a querer meterse a América Latina, y mucho menos a un país como México. No, y menos y por el otro lado tenemos un canciller al que me da la impresión, querido Jesús, dentro de todos sus defectos, que el descerebrado presidente que tenemos no escucha, no le da importancia, no le hace caso, o que nuestro canciller simplemente ya no sabe cómo interceder con la terquedad y la necedad de López Obrador, quien además, y por si fuera poco, actualmente se ha convertido en el coordinador de campaña
de la regente Claudia Sheinbaum. Mira, ¿Qué opinas, querido Jesús? déjame decirte brevemente nada más. El ciudadano presidente, que yo ya tengo en mi mente como psicoanalista, me da la sensación ya de locura, me dan ansias ver tanta locura de Andrés Manuel. Pienso que él está muy influenciado por su esposa, esa es la única que escucha, la señora Betty. Yo no le digo doctora hasta que no se demuestre lo contrario, pero sí la señora, con respeto, la señora Beatriz, la señora Betty, es quien es la mayor influencia que tiene Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Él no escucha a nadie. Se deshizo de Julio Scherer porque Julio Scherer empezó a entrar en razón y empezó a decirle: oye, Andrés Manuel, esto no es por aquí. Oye, Andrés Manuel, no es por allá. Marcelo Ebrard, que hay que reconocerle al Chucky, que es un buen político, tiene olfato político, formado en el salinismo con don Manuel Camacho Solís, que en paz descanse. Resulta que se ha dado cuenta de que él pues simplemente es un títere que tiene que obedecer las cosas que Andrés Manuel propone o despropone. Y en sus despropósitos lo único que ha hecho el señor Marcelo Ebrard ha sido cuidar su relación personal con Estados Unidos. Eso sí lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Él se desliga. Es correcto. Se desliga de una u otra forma. En los mensajes encriptados que a veces se dan en la política, el presidente de la República acaba de cometer el error más grave de revictimizar y reinsultar a su señora esposa con ese Twitter deleznable, porque yo me opongo a insultar a cualquier mujer, ninguna mujer, ningún ser humano merece esa carga de insultos, pero además ni siquiera estaban arrobados Andrés Manuel y la señora Gutiérrez Müller. Andrés Manuel le dio un nivel enorme. Ahí yo me di cuenta de algo. El señor López Obrador ya nada más escucha a su esposa y a sí mismo. El día de ayer, mientras vi esta fantasiosa ceremonia llena de errores, con una muy mala calidad, Oye, no sé si te diste cuenta que el representante de Rusia habló sin traducción. ¿Tú te diste cuenta de eso? Sí, por supuesto. ¿Que no había traductor? No había traductor, no cuidaron eso. No cuidaron Increíble. muchas cosas. ¿Por qué? No sé si quieren vender todavía la imagen de austeridad, que es una farsa, que es un fraude eso de la austeridad republicana de este señor. Pero bueno, el comentario es tuyo, ya me extendí. Yo lo que te quiero decir es, yo tengo ansiedad. Cada vez que escucho al presidente mexicano me da ansiedad, me siento muy, muy ansioso porque no logro comprender qué es lo que está pasando por su mente, qué es lo que está pasando. Pero fíjate que estás hablando de algo muy importante, Jesús. La influencia que tiene la señora Betty sobre él. Y de ahí es porque, de ahí te das cuenta cómo es que de sus decisiones, muchas de sus decisiones, la gran mayoría, están siendo tomadas con una carga ideológica impresionante. Tú fíjate que no son decisiones razonadas, no son decisiones lógicas, son decisiones que obedecen a una inmediatez, querido Jesús. Por un lado, una grosería ver lo que se gasta en transferir fondos multimillonarios a Cuba. Así es. Que es lo que estuve conversando actualmente o recientemente, querido Jesús, en mi podcast, nada más y con nada menos que con el senador Julen Rementería. Sí, claro. Que está envuelto entre una ¿cómo te diré? Pues en una distorsión del mensaje que él quiso mandar, porque unas semanas antes obviamente tuvieron como huéspedes a la gente del partido Vox, y unos días después, cuando revela toda esta investigación que ellos han venido haciendo desde hace meses, que además está bien documentada, profundamente documentada, y que va a tener todavía mucho más aristas, querido Jesús, pues se ve empañada precisamente por esa acción. Pero fíjate cómo son las cosas, y fíjate cómo es el sentido mediático de lo que maneja la 4T. Atacan lo de Vox, pero no atacan o no critican o no dicen nada que una semana después ellos traen a otro tirano, asesino, nada más y nada menos que al líder en este momento de la dictadura más cruel, más represiva y más longeva en la historia de la humanidad, que es la dictadura cubana. Cierto. Es decir, el mensaje distorsionado
decisiones tomadas con una carga de ideología muy peligrosa, y 3 años más, o 2 años y fracción más, querido doctor, que tendremos que seguir aguantando de malas decisiones. Una cosa sí me queda clara: el presidente Biden en Estados Unidos es paciente, pero no es un tarado. Así es. Y yo creo que nadie en Estados Unidos, absolutamente nadie en Estados Unidos, podrán tener fallas, podrán tener deficiencias, podremos estar en contra de cómo Estados Unidos trata a los migrantes, podremos estar en contra de Estados Unidos en muchas cosas, pero no podemos nosotros, querido doctor, ser tan estúpidos para dinamitar los puentes que le están generando a México una posición, una riqueza y un país de donde viven millones de familias. Ese es mi comentario, querido doctor. Hay que seguir aguantando, como decimos, y arrieros somos y en el camino nos veremos. Ciertamente, querido Juan Shein, maravilloso tu canal de YouTube, Juntos pero no revueltos, tu podcast Juntos pero no revueltos, ya saben ustedes, ahí en Spotify y en todas las plataformas. Querido Juan Shein, nos vemos, nos escuchamos próximamente. Te mando un abrazo de todo el equipo y de toda la audiencia. Fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo, doctor. Me pueden seguir ahí en Twitter, por favor. Shein Now, nada más para invitar al público. Y los invito a que vean mi nuevo podcast esta semana con el senador Remetería, que va a salir el día de mañana en cualquier plataforma donde se escuchan los podcasts. Se puede escuchar, incluyendo Spotify, Apple y todas las demás. Fuerte abrazo, querido doctor Corona. Muchas gracias. Querido Juan Shein, muchísimas gracias a ti. De lujo el día de hoy, toda esta tarde en España, ahora en Miami. Bueno, vámonos ahora con la Fundación Nicuatole, que preside Sergio Valencia. Adiós, ya se me fue aquí la onda. Sergio Valencia Camarena. Vamos espérenme un segundo. Ya se me fue el avión. Aquí está. Entonces se llama Sergio, estamos marcándole a Sergio Nicuatole. Aquí así lo tenemos registrado. Y listo. Bueno, pues ya en unos segundos más nos va a platicar de qué se trata la Fundación Nicuatole, a quién están ayudando. Ellos están en Oaxaca y en estos momentos están pidiendo ayuda para los niños que allá en Oaxaca que padecen cáncer, que tienen problemas de no hay medicación. Sergio Valencia Camarena, presidente de Nicuatole, muy buenas tardes, bienvenido al Acento. Bueno, ¿me oyes? Sergio, hola, no se oye. Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Habla Jesús Corona del programa El Acento. Ajá. Nos contactó Mariana Guerrero con usted para poder platicar de la Fundación Nicuatole y de las necesidades que están teniendo los niños allá en Oaxaca. Mira, ahorita estoy en una reunión, en una comida. Entonces, si me marcas como a las 7, por favor, ¿puedes? Bueno, el programa termina dentro de unos minutos, no se preocupe, le hablamos después. Ok, gracias. A usted. Bueno, pues ahí está, lo intentamos. Saludos a Mariana Guerrero. Déjenme decirles antes de terminar el programa que están sucediendo muchas cosas en nuestro país, muchas cosas que debieran de alarmarnos. Nos estamos distrayendo con una serie de situaciones que no están. Comentaba yo con nuestro productor general, el licenciado Ado Arellano, que hay una sensación terrible dentro del país. Es como de desánimo, como de desesperanza, pero sobre todo como de ansiedad, de no saber qué es lo que está pasando. Las personas que creen en el señor López lo hacen de una manera irracional, como fanáticos. ¿Y usted por qué cree en López? Pues porque creo en él, pero ¿cuál es la razón? Pues está luchando contra la corrupción. Dígame quiénes están en la cárcel. Dígame cuántos personajes acusados de corrupción están en la cárcel. No, pues ya ve que está persiguiendo a los del CONACYT, que no sé qué. Oiga, pero esa es una venganza personal, se entiende por muchas razones, pero las personas no entienden. Cotidianamente recibo WhatsApp donde me insultan por mi antilopismo
y constantemente en Twitter. ¿Qué cobras tu pensión? No te hagas. Sí, pues, si yo cobro mi pensión, sí, pero ya me la gané. 3,200. No, pero no la del gobierno. Yo no, ojalá recibiera yo los 3,200, pero ni así dejaría de mentarle la madre a lo que está mal. Ya no digo al presidente, a lo que está mal. Miren, Ya bajó el gas. ya bajó el gas, no hombre, subió. Fíjense que dato. Ya terminó Santa Lucía. Santa Lucía todavía no termina. La Torre Chueca, pues la terminó. Bueno, sí, la torre de pizza, ¿no? Ahora, resulta que el señor López prometió que con el gas bienestar bajarían los precios. El dato curioso es que las personas que están comprando el gas bienestar lo están comprando más caro que si lo compraran a los particulares, pero se desviven por conseguir el gas bienestar. No sé cómo está operando esto de la propaganda lopista, no sé cómo están trabajando, no sé si la perversidad de estos señores caricaturistas y del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo III, segundo, lo que sea, el tipejo ese, están haciendo algo entre la población muy abajo, mientras en el PAN se están rompiendo la madre arriba. En el PRI se están rompiendo la madre. Morena por abajo sigue trabajando. ¿Quién le cree a Gibran Ramírez, que sale a decir que el partido más autoritario de México es Morena, cuando ha sido uno de los más férreos defensores del Andrés Manuelato, que ha sido uno de los más férreos defensores de Morena? Se ha inventado cada cosa el señor Gibran Ramírez, que de verdad... O sea, fue la botella con el mensaje en la playa. Fue la botella con el mensaje en la playa. ¿De eso te acuerdas que había? Sí, sí, claro, los náufragos, un mensaje en las botellas y les echaban al mar a ver a quién le llegaba. Ese fue el mensaje, ¿no? O sea, realmente, ¿quién le cree a Gibran? ¿Quién le puede creer a un verdadero loco, estulto, imbécil, ideológicamente hablando, como lo es Epigmenio Ibarra? Mate, que está casi comparado con George Lucas. Con George Lucas, madre de Dios. Entonces, filmes de ciencia ficción. ¿Ha perdido tanto George Lucas? Entonces, imagínese usted, toda esta clase política que rodea al señor López no son más que porristas, personas que le aplauden, personas que a todo le dicen que sí. Claudia Sheinbaum, por decirlo sutilmente, desdibujada como jefa de gobierno. Es una empleada de la señora Betty y del señor Andrés. Ella hace lo que le piden. Ella no gobierna. Si usted votó por ella, reclámele. No está gobernando ella, sigue gobernando López y está gobernando su esposa de López. Tanta burla, tanta cosa. Miren, Andrés Manuel ha llevado la liga a tal límite que se está rompiendo. Se está rompiendo la liga. Ya estamos muy divididos los mexicanos. Nos insultamos unos con otros. No merecía la pena la sarta de insultos que se llevó la señora Beatriz, y lo digo con plena conciencia. No se los merecía, y menos que los repitiera su esposo a nivel nacional en sus mañaneras. No tuvo clase, no tuvo educación, no tuvo sensibilidad, no tuvo caballerosidad. Me pueden decir qué se espera de un patán como López, pero sencillamente hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Ninguna mujer merece ese trato, y ninguna victimización como lo pretendió López merecía que él repitiese una y otra vez los insultos. A ver, ándale. A ver, ponla de nuevo y pónganla otra vez. Y cada vez así el presidente. Entonces, eso no habla de que esté bien de sus facultades mentales. Eso habla de que algo está pasando con el presidente y debemos estar atentos. No se trata de cargarle la mano y de acusarlo por acusarlo. Es que ningún hombre sensato, con madurez, con inteligencia, con un bendito dedo de inteligencia, se hubiera puesto a repetir la sarta de insultos, que además ni siquiera estaba robada. Se intuía que podía ser Andrés y Beatriz. Se podía entender. Si yo lo quiero entender así, lo entiendo, y si no, no. Pero él fue el que puso
en la palestra y se desataron en Twitter y en todas las redes sociales una serie de insultos contra la señora. Sale Olga Sánchez Cordero a hablar de que no había visto una campaña de odio. Pues si la promueve Andrés Manuel todos los días desde la mañanera, señora senadora, ¿de qué se alarma? Más alarma nos causa que usted, una mujer brillante, una gran doctorada en Derecho, haya terminado siendo empleada de segundo nivel porque no fue secretaria de Gobernación. Usted era en el cargo aparente la secretaria de Gobernación, pero nunca ejerció como tal. Si no, para más humillación, ahí está lo que está haciendo el ex gobernador de Tabasco. En fin, lo dejamos para la próxima. Piense usted, próximo martes 5 de octubre, Mariana Moguel Robles. Vamos a hablar del caso Rosario Robles, los primeros 30 minutos de este programa. Nos vemos el próximo martes. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana.